Chicos, ahora vamos a ver este tema, estática de fluido. ¿Qué significa eso? Significa que lo que nosotros vamos a llamar fluido, que enseguida ya vamos a ver qué es, va a estar quieto. Entonces, este quieto quiere decir que está en un estado estable donde la suma de todas las fuerzas es igual a cero. O sea, eso ya lo vimos nosotros en su momento, ¿verdad? Bueno, veamos. Vamos a ver el estado los estados que puede tomar la materia, sólido, líquido y gaseoso. Vamos a considerar cuándo este fluido va a ser realmente un fluido y a quiénes va a englobar en realidad. Pues ya podemos ir adelantando. El sólido no, pero sí el fluido puede ser un líquido y un gas, o sea, los líquidos y los gases. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos, a través de una característica muy esencial, muy sencilla, pueden lograr y comenzar a fluir. Estas consideraciones que vamos a hacer acerca del fluido es justamente eso. Es decir, bueno, si nosotros queremos que este líquido y que este gas sean un fluido y puedan fluir o puedan moverse, puedan deslizarse, puedan desplazarse, en realidad lo que necesitamos es una pequeña fuerza como para que puedan hacer justamente eso, moverlos, desplazarlos y convertirlos en parte de los estados de la materia de tal manera que puedan fluir. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos y decimos, si esto está sucediendo, en el caso, ya vamos a ver el caso del cobre, el caso de los líquidos, el caso de los gases, cómo van a actuar en realidad las fuerzas? Pero veamos, ¿cuáles son las características que deberíamos nosotros analizar en este fluido? Sería ver las condiciones de presión, densidad, temperatura. También vamos a analizar un poquito cuál es la incumbencia que tienen esto, las leyes de Newton. Claro, si nosotros tomamos un fluido, ese fluido debe estar a una determinada presión, debe tener una determinada densidad y en una determinada temperatura. Por supuesto, también vamos a hablar acerca de lo que es para nosotros nuestra presión arterial, nuestra presión alta, nuestra presión baja, nuestra presión estándar, que hace relación a todo esto que estamos hablando, porque la sangre es líquido y el aire oxigenado y demás que circula por nuestro cuerpo es un gas. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Que eso que tenemos en el cuerpo, que es la sangre y todo el aire y demás, no es otra cosa que un fluido, por eso también lo tenemos que considerar. Entonces decíamos, cada uno de ellos tiene, por supuesto, una densidad. ¿A qué es igual la densidad? Nosotros hablamos de densidad, vamos a simbolizar así, es igual a la masa respecto del volumen. O sea, densidad es igual a masa sobre volumen, masa respecto del volumen. ¿Qué significa eso? Significa que una masa determinada, supongamos, ustedes imaginen una tiza, no sé si recuerdan, una tiza por allí cuando escribimos, una tiza blanca supongamos, cuando escribimos, nos fijamos ya sea en el piso o en el borde de la pizarra, nos fijamos y hay mucho polvillo, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiésemos hacer que esa tiza, a ver, veamos una tiza, que esa tiza en algún momento se convierta, si a esta tiza, por ejemplo, a esta tiza empezamos a rasparla, la raspamos y la convertimos en polvo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué pasa? Es la misma masa, es esta la masa, ¿verdad?, que se muestra acá, pero cuando la convertimos en polvillo, la masa se dispersa. Entonces, el volumen, la misma masa, fíjense que esto es un volumen, tiene 3 dimensiones, la base, que es un área, y la altura, este es un volumen. Ahora, si a esta misma masa nosotros le hacemos polvillo, se hace más grande. Entonces, el volumen es más grande. Cuando el volumen es más grande, ¿cómo es la densidad? Y es menor, porque la masa dividida en un número grande es menor. Si esto es más pequeño, bueno, mientras la masa se divida a un volumen más pequeño, o sea, un valor más pequeño, la densidad va a ser mayor. Eso se debe a la distribución de las partículas, ya sea en los sólidos o en los líquidos, o en los gases también, ¿verdad? Bueno, lo que nosotros vamos a ver después a continuación va a ser la variación de la presión en un fluido en reposo. En este caso vamos a graficar, ya vamos a ver más adelante, un fluido
que va a figurar como, por ejemplo, un recipiente, y allí vamos a ver cuál es la presión que surge a través de estar cada punto en un lugar determinado. Supongamos si tenemos un balde de agua y queremos medir la presión en la mitad del balde de agua, o en la cuarta parte del balde de agua, o en la tres cuartas parte del balde de agua, las presiones van a ser diferentes. Entonces, siempre considerando que ese fluido esté en reposo. ¿Qué quiere decir que esté en reposo? Vuelvo a repetir, que la suma de las fuerzas sea igual a cero. Vamos a buscar nosotros la ecuación fundamental de la hidrostática. O sea, esta ecuación que es fundamental va a hacer referencia a las presiones que nosotros necesitamos para saber cuál es o qué presión debe tener una partícula cuando está en un determinado punto, en un determinado lugar, y con quiénes está relacionada esa presión. Después vamos a ver el principio de Pascal, que ya lo vamos a enunciar bien, la prensa hidráulica, que es algo muy interesante para ver, y el principio de Arquímedes. Por supuesto, seguiremos avanzando después en otros temas más, pero básicamente eso es lo que vamos a tratar de ver por ahora. Veamos esto. Veamos, por ejemplo, decíamos, ¿no?, los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Supongamos el cobre. Nosotros para trabajar con este cobre, si tenemos una barra pequeña de cobre, le imprimimos una fuerza. ¿Qué pasa? Acá esa fuerza va a generar una pequeña deformación, pero después de un tiempo pequeño, prolongado, dependiendo de cuánta composición tenga este cobre, cuánta fuerza de resistencia tenga, se va a recuperar y va a volver a ser el mismo. Eso quiere decir que tiene una relación intermolecular, o sea, la relación entre moléculas de ellas es muy, muy firme. Bueno, los lazos entre ellos son muy firmes. Por lo tanto, cuando ellos reciben la sensación de que una fuerza está modificando su estado, rápidamente comienza a restablecerse y a través de esa información se comunican las partículas y comienza a ejercer una fuerza, ¿verdad?, contraria. ¿Para qué? Para poder restablecerse. ¿Y cuál es esa fuerza contraria que conocemos? Y la tercera ley de Newton. Está presente acá, ¿no es cierto?, la tercera ley de Newton. Pero veamos acá qué pasa con el líquido. Acá digamos que hay una fuerte atracción intermolecular, o sea, una relación entre moléculas, ¿verdad? Entonces, esa atracción hace que en realidad ponga más resistencia y de pronto sea una composición o una formación nueva y vuelva a recuperar su estado, porque acá hay una fuerza contraria que hace que esto vuelva a restablecerse. Pero veamos qué pasa en el líquido. En el líquido la relación entre moléculas no es tan fuerte, no está tan unida, digamos así, y de pronto el espaciamiento que hay entre ellas es importante. Por lo tanto, ¿qué sucede si en este líquido nosotros imprimimos una fuerza, ¿verdad? Pues supongamos que estamos poniendo algún elemento allí, imprimimos una fuerza. Esa fuerza va a entrar acá, a este líquido, pero se va a distribuir en todas las paredes, o sea, tanto hacia abajo como hacia los costados. Y claro, ¿cuál va a ser la reacción que van a tener las moléculas? Una vez que chocan acá, por supuesto, las fuerzas horizontales se anulan, y la fuerza vertical va a ser la que va a querer hacer que este cuerpo vaya hacia arriba. ¿Por qué? Por las relaciones moleculares van a tratar de reaccionar y tener justamente la misma posición original que la que tenía antes. Lo podrán lograr o no, va a depender mucho de ese elemento que nosotros pongamos allí. Pero la relación entre las moléculas no es tan sólida, no es tan rígida, no es tan cercana como lo es en el sólido, ¿verdad? Acá en el líquido se complica un poco más. ¿Y qué pasa en el gas, por ejemplo? En los gases. Yo en este momento estoy hablando. Cuando estoy hablando, estoy moviendo los brazos y demás, e inclusive cuando estoy emitiendo sonido, la partícula, lo que está pasando es que están tan dispersas que cuando quieren acudir para poder causar la reacción acerca de eso, no pueden, porque la relación molecular de ellos no le permite. Entonces, ¿qué va pasando acá? Entonces, mientras esto va moviendo para acá en el líquido, y mientras uno va hablando o soltando una cosa acá y dejando el cuerpo que llegue hasta el piso, eso es lo que está haciendo, dejando fluir. Y acá no es tan fácil. Entonces, esas relaciones moleculares de las cuales nosotros hablamos, nos pasa en el cuerpo humano. En el cuerpo humano lo que sucede es que no vamos a tener estados estables, quietos, con la suma de la fuerza igual a cero. Pero acá está sucediendo esto, o sea, la sangre fluye y otros elementos también. Los gases también están
están circulando por el cuerpo, el aire y demás. Por lo tanto, esto es válido para lo que nosotros podemos estudiar. Ya vamos a hacer de alguna manera las comparaciones. Pero lo más importante de esto es que nosotros sepamos qué es lo que es una presión, qué es lo que es una estática de fluido y cuándo el fluido está con la suma de las fuerzas igual a cero y por qué lo hace así. Veamos. Fluido en física dice que es una sustancia que se deforma continuamente, que fluye, bajo la aplicación de una tensión tangencial muy pequeña. Claro, como le decía, nosotros podemos hablar, movemos las manos así y vamos moviendo de alguna manera las partículas. ¿Qué sucede? ¿Cómo se transmite en realidad el sonido? ¿Cómo se transmite esta información del movimiento? Se transmite a través de las partículas, pero las partículas no es que nosotros hablamos y las partículas se van con el sonido nuestro hacia la oreja de la persona. No, lo que sucede es que nosotros hablamos y las partículas se van comunicando entre ellas hasta poder enviar el sonido, que no es otra cosa que la energía. Entonces ellas son encargadas de transmitir la energía, que ya vamos a hablar mucho más adelante de todo esto. Entonces, todo este fluido con lo que respecta a la ley física, que me dice que fluye bajo la aplicación de una pequeña tensión o fuerza, todo esto hace referencia a lo que pueden sufrir los líquidos y los gases en función de cómo nosotros queramos hacer trabajar o cuánta fuerza le imprimamos. Veamos qué es nuestra presión, pero en estática. Veamos qué sucede, por ejemplo, con un nadador. El nadador está sumergido por allí, por cuestiones de espacio, siempre digo yo, no se pueden hacer muchas cosas. El nadador está sumergido en la pileta, supongamos a la mitad de la profundidad de la pileta, y él recibe de arriba, recibe la presión del agua que está arriba. De abajo recibe una fuerza que quiere sacarlo de allí. Y de los costados no, porque toda esa fuerza en realidad se está transmitiendo hacia las paredes y como es una fuerza horizontal, se anula. Entonces, ese nadador recibe la presión tanto de la masa que está arriba como de la masa que está abajo. O sea, la masa que está abajo aplica una fuerza hacia arriba y la masa que está arriba aplica una fuerza hacia abajo. Veamos este caso, un agua que está encerrada en un globo, esto que sea un globo que ustedes ya conocen, lo utilizamos a veces para los carnavales, las bombuchas, esas que inflamos el agüita y le vamos tirando, o cualquier otro globo que tenga gas, que esté inflado con gas, o que esté inflado con agua, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a tomar de ese globo, vamos a tomar una porción, pues supongamos una porción como esta. Ahí está. O sea, es un pedacito de globo, un pedacito muy pequeño de globo. Claro, ¿qué está haciendo el agua, por ejemplo, en este caso que está acá adentro? O el gas, para este caso agua le pongamos, pero gas también puede ser. ¿Qué está haciendo? Está tratando de salir, por lo tanto está empujando para afuera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Esto también está tratando de irse, porque claro, al ser empujado por acá, también está tratando de irse para allá. ¿Qué es esto? Es la variación del área. Esto va a ser un área. Cuando va empujando hacia acá, también este cuerpo va ejerciendo una fuerza, porque también quiere salir, entonces tenemos una variación de una fuerza. Entonces, ¿qué va pasando? Esta fuerza que se transmite hacia allá es esta que va saliendo y quiere sacar ese pequeño casquete, lo quiere liberar, ¿por qué? Y porque tiene una presión interna. Y esto se puede transmitir a todo el sistema. Como ustedes quieran, ¿sí? Y ahí vamos rellenando, puede ser una pelota, puede ser lo que sea. Pero vamos rellenando esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá dice que la variación de esta fuerza, o sea, esta fuerza es igual a la presión que ejerce el líquido sobre el área que está ejerciendo. Por ejemplo, yo cuando tengo este valor de una presión, digo, bueno, como estas son paralelas, porque las dos son paralelas, entonces ¿qué hago? Digo, voy a despejar la presión y esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, ¿qué es esto? Esto dice, la presión es igual a la variación de la fuerza respecto de la variación del área donde se está aplicando la fuerza. Claro, yo por ejemplo, cuando tengo acá
estoy apoyándome allí, estoy aplicando una fuerza, pero en esta área. No estoy aplicando la fuerza en aquella área. O sea que no hay influencias por allí en ese momento. Sí hay una pequeña transmisión entre partículas, porque la partícula está avisando que yo estoy haciendo una fuerza acá y está tratando de poner resistencia, pero bueno, la resistencia la pone ¿por qué? Porque no lo puedo deformar. Ahora, si fuese un líquido, indudablemente que sí. Entonces, yo estoy aplicando una fuerza sobre esta área. Entonces, ¿qué significa aplicar una fuerza sobre esa área? Significa ejercer presión. ¿Sí? Como estos son paralelos, entonces, y acá es importante, ¿cómo llego de acá hasta acá? Claro, yo cuando pongo acá la mano, es una presión de un área bastante, ustedes la pueden ver. ¿Qué pasaría ahora si esta área la dividimos en muchas partes, en muchas pequeñas partes? Y tomo solamente una de ellas, por ejemplo esta, y tomo esta. ¿Pasará lo mismo? Sí, pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Ahora esta la volvemos a dividir en muchas más partes. Y tomo una más pequeña de acá. ¿Y pasa lo mismo? No, ya no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque acá, al ser tan pequeña, ya no es una gran fuerza, sino que lo llamamos diferencial de la fuerza. Y ya no es una gran área, sino que la llamamos un diferencial de área. Chicos, no hace falta que ustedes entiendan o manejen el concepto de derivadas y demás. Lo importante es que diferencial significa valor pequeño, muy, muy pequeño. ¿Sí? Y variación, un valor grande. A eso quiero que, cuando ustedes vean esto, la D de diferencial, hagan la idea de que es algo muy pequeño, de algo grande, como por ejemplo este globo, se han sacado partes de él y se ha generado algo como esto, y de algo como esto se hizo algo más pequeño. En realidad, ustedes lo van a ver como el límite de la variación del área tendiendo a cero, o sea, como el límite de algo muy pequeño. Cuando se logra analizar todo esto, se llega acá. Dice, ahora sí, recién puedo decir que la presión es igual a la fuerza sobre el área. La fuerza ejercida en newtons sobre un área de metros cuadrados. Entonces, dice, una fuerza de un newton aplicado a un área de un metro cuadrado significa, o lleva el nombre de un pascal. Veamos. Un metro cuadrado. ¿Qué es un metro cuadrado? Una caja de un metro. Un metro de base, un metro de alto, un metro de ancho. Se ejerce sobre esa caja una fuerza de un newton. Esa fuerza ejercida, ¿no es cierto?, de un newton en un metro cuadrado se llama pascal y es la unidad de presión. Entonces, ¿qué unidades tiene la presión? Bueno, a esto ya lo conocemos, entonces tiene la unidad de fuerza, que es el newton, y la unidad de área, que es metros cuadrados. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Lo llamamos pascal. ¿Cómo se simboliza PA? Un PA o PA. Pascal, ¿sí? O sea que un pascal es igual a un newton sobre un metro cuadrado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, veamos acá, volvamos a recordar esto. A mí me interesa mucho este concepto de diferencial de la fuerza y el diferencial del área. ¿Sí? Este concepto de diferencial significa que esto es grande y esto es muy pequeño. Entonces, de acá hemos sacado algo grande, lo dividimos en muchas partes, quedan todavía esta parte, pasa para acá, y lo dividimos y quedan partes más pequeñas, y de ahí sacamos la más pequeña, y a esa parte más pequeña la llamamos diferencial. Con esa idea nosotros podemos definir que esta presión es igual a la fuerza sobre el área, conocemos la unidad de fuerza, conocemos la unidad de área, y por lo tanto a esta relación la llamamos pascal. Dice, la presión estándar de la atmósfera sobre la Tierra en el nivel del mar es de una atmósfera. ¿Sí? Una atmósfera. Por eso ya introdujimos newton sobre metros cuadrados, pascal, y ahora vamos a hablar de una atmósfera. Una atmósfera es igual a 1,01325 por 10 a la quinta pascales. Ya sabemos qué es esto. Bueno, cuando es 10 a la quinta, nosotros ya a través de conocer la notación científica es lo mismo que escribir esto. 101.325 pascales.
¿Qué significa eso? Significa poner 101.325 newtons sobre metro cuadrado. Ahí veamos. ¿Qué está pasando sobre el nivel del mar? Sobre el nivel del mar, dice que si tenemos una presión de una atmósfera. Supongamos 3 o 4 personas juntas, ¿verdad? Que puedan armar quizás un metro cuadrado. Tiene sobre ellos la presión de una atmósfera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que 4 personas, pues supongamos de un metro, niños, ¿verdad? Que se abracen así, se junten y se armen, supongamos que sea sólida una masa, y que reciban ellos una presión de 101.325 newton por metro cuadrado. Eso significa que tienen sobre ellos 101.325 newtons por cada metro cuadrado. O sea, una fuerza de 100.325 newtons. Eso es con lo que nosotros nacemos. Lo que nosotros llevamos cargado en nuestros hombros todos los días, y a veces a las personas que tienen cierta edad o a los que tenemos cierta edad nos cuesta levantarnos un poco más, un poco menos, porque la mochila, la misma mochila que tenemos siempre, cada día nos pesa más, porque siempre tenemos esta, por supuesto, estamos hablando sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Después va variando todo esto con la altura, nos venimos a Jujuy, nos vamos a Chile, nos vamos a Perú, por ahí, todo eso va variando, ya vamos a ver cómo es eso. Pero esto es importante, es decir, una persona, ¿qué es lo que tiene siempre encima de él? Y bueno, si nosotros dividimos esto en 4, porque una persona no ocupa un metro cuadrado, pero si lo dividimos en 4, además ocupará un cuarto de un metro cuadrado, y bueno, esto lo dividimos en 4, esa sería la cantidad de fuerza que todos los días nosotros tenemos en nuestros hombros, y de allí tenemos que empezar a caminar y nos movemos y demás. Bueno, este número, ya como digo, vimos Pascal, dice, es lo mismo que pone el newton sobre el metro cuadrado, ¿verdad? Un pascal sobre el metro cuadrado. Dice, un pascal es igual a 10 a la menos 5 atmósferas. ¿Qué quiere decir esto? Claro, si nosotros esto que está acá lo dejamos allí y esto pasa dividiendo, ¿qué sucede? Tenemos un pascal, ¿a qué es igual? A una atmósfera, ¿sobre cuánto? Sobre 1,025 por 10 a la quinta. ¿Sí? Y como esto está en el denominador, y si lo quiero escribir en el numerador, ¿qué tengo que poner? Todo esto multiplicado por 1. Entonces sería 1,01325 por 10 a la menos 5 pascales. Ahí está. Bueno, para nosotros acá, ¿qué hacemos? Un aproximado. ¿Sí? O sea, pascal es igual a ¿qué? A 1, atmósferas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un pascal es igual a 10 a la menos 5, aproximado, porque este 1 por 10 a la menos 5 es 10 a la menos 5. Si lo quieren poner con todo este valor completo cuando hagan los ejercicios, o lo quieren poner así, va a estar bien. Si no, bueno, ya lo hablan con la profesora. ¿Sí? Pero ese es el valor como para sintetizar un poco. La gente que hace los pronósticos de los servicios meteorológicos, ellos tratan de hablar siempre en esto, en el VAR. ¿Sí? Dice, un VAR. Bueno, pero veamos, ya aprendimos esto. Newton por metro cuadrado, es un pascal, ya sabemos qué es una atmósfera, cuánto vale una atmósfera, cómo se expresa la atmósfera en función del pascal y en función de Newton sobre metro cuadrado. Y bueno, un VAR es igual a 10 a la quinta pascal. Wow. Entonces, ¿es igual que esto o no? Nada más que, por supuesto, estamos acá. Una atmósfera, 10 a la quinta pascal. Bueno, o sea, son formas de nombrar, de hablar y de referirnos acerca de la atmósfera. Pasemos a otro tema ahora. Supongo que se entiende. Acá hay una serie de relaciones que solamente hay que empezar a verlas y jugar con ellas y decir, todas significan lo mismo, pero cada una se expresa conforme a su necesidad. ¿Qué es la densidad? Como hablábamos hace rato. ¿Qué es la densidad? ¿Qué tan denso es esto? El agua, el aceite,
el chocolate líquido. ¿Qué tan denso es? ¿Entendemos la idea? Bueno, pero no importa igual. Vamos a simbolizar con esta letra a la densidad, variación de la masa respecto del volumen. O sea, la variación de la masa respecto del volumen. Como decíamos primeramente, masa sobre volumen. Pero va a estar supeditado a algo importante, a la presión y a la temperatura a la cual se encuentre esto. Porque no nos olvidemos que si nosotros a esta masa de agua la ponemos en la pava y la dejamos allí sobre la cocina y no encendemos la hornalla, y no hay ningún problema, porque esta masa va a tomar la forma del recipiente que lo contiene, que en este caso va a ser la pava, y va a ser fácil tenerlo allí. Pero ¿qué pasa si yo voy aumentando la temperatura? ¿Va a ir disminuyendo la presión? ¿Qué pasa si esta temperatura va aumentando? ¿Qué pasa con esa agua? Se va calentando, se va calentando, se va calentando. En un momento dado, si lo dejamos 15 minutos, cuando venimos ya no tenemos la misma cantidad de agua, no tenemos el mismo volumen de agua. ¿Qué pasó? Y bueno, se fue el volumen, porque, o sea, la masa me queda a la mitad, el volumen me queda lo mismo, o sea, me queda la mitad. ¿Y dónde está la otra mitad del volumen? De la masa que se fue. Está convertido en gas. ¿Y cómo es la presión de la masa que queda? Las moléculas están relacionadas, pero no muy bien ni estrechamente, no están tan estrechamente relacionadas, ¿verdad? ¿Y cómo es la relación entre aquello que se fue, la otra mitad de la masa que se fue, y me queda la mitad del volumen? Y bueno, se convirtió en gas. Sigamos entonces. Cuando nosotros hacemos la variación de la masa respecto al volumen, lo que nos corresponde a nosotros decir, no hablemos de grandes masas. Ahora ya empecemos a dividir, lo hagamos más pequeño y más pequeño. Un líquido, ¿sí? Un fluido determinado, y de pronto decimos, bueno, queremos hacer un estudio acerca de cómo va a ser esta estática del fluido. O sea, el fluido estando estáticamente, y yo quiero obtener la presión, en este caso, ejercida en este fluido en distintos puntos. Por ejemplo, podemos decir la presión en este punto, en este o en cualquiera de estos puntos. Importante, pero acá ¿qué hacemos? Nosotros hacemos acá que esto sea imaginariamente que sea una porción de fluido que tomamos de acá y decimos que sea como una moneda. Tiene una altura, lo llamamos diferencial de I, o sea, ya decíamos, si esto es la variación de I, o de Y, es una altura grande, ¿sí? Si esto es un diferencial de I o de Y, es una altura pequeña. O sea, esta puede ser una variación de Y y esta pequeña puede ser un diferencial de I o de Y. Entonces, cuando nosotros tomamos este diferencial, decimos, bueno, esto es una porción muy pequeña, imaginaria, que tiene una altura, que tiene un área, que esta sería el área, entonces, nosotros decimos, si empujamos de acá abajo, se ejerce una fuerza, F sub P. De acá hay una fuerza que está ejerciendo todo este fluido que está encima, está ejerciendo sobre este fluido, una fuerza en A, pero sobre esta cara. ¿Sí? Ahora, sobre esta misma cara también está ejerciendo la fuerza de esta parte que estoy capturando. Entonces, vamos a llamar una pequeña fuerza o un diferencial de la presión. Entonces, con esta fuerza ejercemos una presión y con una pequeña fuerza ejercemos un diferencial de la presión. Bueno, y además, este elemento, por más pequeño que sea, tiene un peso que tira siempre hacia abajo, que en este caso, por ser muy pequeño, lo llamamos diferencial de peso. El peso es igual a la masa por la gravedad, entonces esto será igual si el peso es igual a la masa por la gravedad, esto será diferencial de peso es igual al diferencial de la masa por la gravedad. Bien, ahora pasemos acá a una visión central. Supongamos que tomamos esto y lo vemos de frente y tenemos solamente esto. Esto es lo que está pasando allí. Entonces, una fuerza que va de abajo hacia arriba
empujando justamente a esto, y una fuerza que va de arriba hacia abajo, empujando a esta captura imaginaria de fluido, y el peso del fluido que tira hacia abajo, que en este caso vamos a llamar un diferencial de peso. Y bueno, y ahora por supuesto vamos a ver de una manera más pequeña, puntual y diferencial este tema que es importante. Entonces decimos, esta fuerza B que pasa para acá, la fuerza A que viene hacia acá abajo y la fuerza peso que va hacia arriba. Como estas son porciones muy pequeñas, por eso es que vamos a tomar esto como un diferencial del peso, que va a ser igual al diferencial de la masa por la gravedad, porque peso es igual a masa por gravedad. Entonces, planteamos ahora la situación de reposo, del fluido en reposo. ¿Qué decimos? Que la suma de las fuerzas en X tienen que ser iguales a 0. Eso quiere decir, que decíamos, que para que la suma de las fuerzas en X sea igual a 0, todo esto, estas fuerzas horizontales que pegan sobre la superficie, ¿verdad?, sobre las caras externas del recipiente, se anulan y se hacen iguales a 0, o sea, son las fuerzas horizontales. Las fuerzas que están en realidad trabajando fuertemente sobre esto son las fuerzas verticales. Entonces, la suma de las fuerzas en Y van a ser igual a 0, pero si bien las dos son iguales a 0, las que trabajan para mantener el equilibrio son justamente las horizontales. Veamos acá. Ya hemos relacionado cuando hablábamos del cobre, cuando hablábamos de ejercer una presión, que las fuerzas intermoleculares hacían que vuelva a restablecerse a su situación original, hablábamos de la tercera ley de Newton. Pero ¿qué pasa con las fuerzas en Y que se dicen que es igual a 0? Entonces la suma de la fuerza igual a 0 es igual a masa por aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Si estamos quietos allí, ¿vale? 0, no se mueve, todo está quieto, estamos en reposo, estamos en estática de fluido, por lo tanto, esto es 0. Si este es 0 multiplicado por m, esto sigue siendo 0. Y allí nosotros vamos a plantear esta situación. La suma de las fuerzas sean iguales a 0. ¿Qué significa? Que esta fuerza que tira hacia arriba, que es B, a ella se le oponen las fuerzas en A y también se le opone el peso. Eso hace que esto se equilibre y sea igual a 0. La fuerza en B es la presión por el área, la fuerza en A es la presión más un diferencial de la presión. ¿Qué quiere decir esto? Claro, quiere decir que todo este fluido presiona sobre esta cara, ¿verdad? Pero además, también, esta moneda misma hace la presión sobre esta otra cara. Entonces, si acá hay una fuerza grande que empuja hacia abajo, también hay una fuerza de esta idea de moneda, digamos, de esa captura de porción de fluido que hace presión sobre esta cara. No es la gran presión, es un diferencial de la presión. Entonces acá hay una presión más una pequeña presión, o sea, hay una fuerza A más una pequeña fuerza A. Por allí podemos decir, hay una fuerza A más un diferencial de la fuerza A, una pequeña fuerza A, que si nosotros hacemos esto, presión por área es la fuerza, y diferencial de la presión por área es diferencial de la fuerza. Bueno, cuando tenemos eso, reemplazamos acá la fuerza en A, entonces es presión más diferencial de la presión por el área. Menos el peso, como el peso estaba diferenciado porque es un valor muy pequeño, ya que lo hicimos hace rato, ya mostramos esto también que es un diferencial. El diferencial de peso es un peso muy pequeño, es el diferencial de la masa por la gravedad, y eso es igual a 0. Cuando hacemos la multiplicación, esto por esto, ¿qué nos queda? Presión por área, más por menos menos, diferencial de la presión por área. Cancelamos presión por área y nos queda diferencial de presión por área menos diferencial de la masa por la gravedad. Y allí nos quedamos un momento. Nos quedamos pensando, ¿por qué? ¿Qué decimos? Densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Sí? Densidad es igual al diferencial de la masa sobre el diferencial de volumen. Y densidad es igual a variación de masa respecto de ese volumen.
Vamos por acá. Si nosotros despejamos diferencial de la masa, ¿qué va a ser igual? Diferencial de la masa, que es igual a la densidad por el diferencial del volumen. Y es lo que yo tengo en este caso. Por ejemplo, hemos quedado acá, ¿verdad? Hemos quedado ahí. Ahora, fíjense en esto. Diferencial de la masa, densidad por diferencial de volumen. Ahí está, hemos reemplazado esto acá. Ahí está. Bien, vamos creciendo en esto, si se quiere, ya vamos tomando las otras ideas, ya va apareciendo la densidad, va apareciendo el volumen respecto a esa masa que, como sabemos ya, dentro de ella ya está incluido. Veamos qué es volumen. ¿A qué es igual el volumen? El volumen, ¿a qué es igual? A la base por la altura. ¿Y cuál es la base de esta figura? La base es el área. ¿Y cuál es la altura? La altura es esta pequeña, entonces por el diferencial de I, diferencial de Y. Entonces, ¿el volumen a qué es igual? El diferencial del volumen, en este caso, ¿cierto? Para hacer volumen, diferencial del volumen, ¿sí? El área por el diferencial. Entonces, acá, diferencial del volumen, estoy para acá. Ahí está, y se completa. Entonces, ¿qué hacemos? Esto que está restando pasa al otro miembro cambiando el signo y cancelamos las áreas. Esto que está multiplicando pasa dividiendo y nos encontramos con esto. Esto me dice que es el diferencial de la presión, o sea, una pequeña presión respecto al diferencial de una pequeña altura, es igual a la densidad por la gravedad con signo negativo. ¿Qué me está diciendo? Que esto es una constante, porque la gravedad es una constante. La densidad, si este líquido no ha cambiado, porque no ha cambiado su presión y no ha cambiado su temperatura, sigue siendo de la misma densidad. Entonces decimos, esto pasa a ser una constante. Esta es una constante. Entonces dice acá, y es medio curioso por allí pensarlo así, dice, la presión varía respecto de la altura y es una constante. Dice, la presión varía respecto de la altura y todos los puntos y valores que están a esa altura tienen un valor constante. A la otra altura tienen un valor constante. En otra altura tienen un valor constante. Ya vamos a explicar gráficamente un poco mejor esto. Veamos acá entonces, volvemos acá, decimos, esto pasamos multiplicando y nos queda aquí el diferencial de la presión menos la densidad por la gravedad por el diferencial de la altura. Ya sabemos, diferencial son pequeñas alturas, pequeñas presiones. Veamos esta parte, ¿qué significa esto? Veamos así, decimos así, este es un recipiente, allí está el fluido, acá tenemos un punto P sub 2, por ejemplo, P sub 2, y acá tenemos un punto P sub 1. Estos están a una altura, para nosotros, Y o I sub 1, y acá el otro está en la altura I sub 2. Ahí está, esas son las dos alturas. Dice acá, si nosotros tenemos estos dos puntos, observen, acá tenemos una gran masa de agua que se está asentando sobre este punto. Y acá tenemos una pequeña masa de agua asentando sobre este punto. ¿Cuál se sentirá más presionado? ¿Este o este? Claro, este. Porque a medida que la altura, ¿verdad?, vaya disminuyendo, en el caso si tenemos este eje referencial, si la altura va disminuyendo, ya la presión es mayor. Entonces eso es lo que va a suceder. Entonces vamos a tener mayor presión, mientras más abajo estén los puntos, vamos a empezar a tener mayor presión. Pero ¿qué sucede si tenemos un punto acá y otro punto acá? A la misma altura tienen exactamente la misma presión. Y acá tienen exactamente la misma presión.
Entonces eso es lo que quiere explicarse, que es una presión constante si es que estamos hablando de los puntos que están a una misma altura. Bueno, cuando nosotros nos relacionamos de esta forma, decimos qué es lo que sucede acá con lo que respecta a aquello. Yo quiero saber cuál es la presión que hay, o cuál es la diferencia de presión, o cuál es la variación de la presión, o cómo varía la presión desde 1 hasta 2. Y eso es lo que tenemos allá. Decimos, acá, veamos, dice la presión, la pequeña presión, yo tengo que empezar a sumar las presiones, va a variar desde 1 hasta 2, desde este punto 1 hasta este punto 2. ¿Sí? Y la altura va a variar desde I1, o sea, desde acá hasta I2, o sea, la altura va a variar de acá hasta acá. Entonces, si digo que la altura va a variar de acá hasta acá, ¿qué será esto? Será una variación de la altura, que será igual a ¿cuánto? A I sub 2 menos, ahí vamos a escribir mejor, será igual a I sub 2 menos I sub 1. Ahí está. Entonces, esta es la variación de mi altura. Vamos para acá entonces ahora. Dice, la presión varía desde 1 hasta 2. Y la altura, porque acá la altura varía desde 1 hasta 2. La altura varía desde 1 hasta 2, que sería desde 1 hasta 2. Y la vamos a llamar variación. Cuando tenemos esto, nosotros consideramos que esto le dimos un nombre definimos como una constante. Como es una constante, sale dentro o fuera del signo y nos queda acá menos densidad por gravedad, la integral de I sub 1 y I sub 2 por el diferencial de signo. Entonces se llama, este es el signo de la integral, esto se llama integral. Bueno, cuando tenemos esto no es otra cosa que decir, para resolver esto te decimos P sub 2 menos P sub 1. O sea, aquí estamos integrando, estamos diciendo, vamos a ir desde P sub 1 hasta P sub 2, entonces va a ser P sub 2 menos P sub 1. Claro, así es. Así es. Porque si esta es la presión 2, esta es la presión 2, y esta es la presión 1, ¿cómo se llama esto? Se llama presión 2 menos presión 1, porque esta es la presión 2 y esta es la presión 1. Presión 1. Si esta es la altura 2 y esta es la altura 1, será I sub 2 menos I sub 1. Entonces tenemos P sub 2 menos P sub 1 y tenemos acá I sub 2 menos I sub 1. Y queda planteado de esta manera. Ahora, aquí es igual I sub 2 menos I sub 1. Y bueno, eso no es otra cosa que la altura, la cual yo necesito saber. Y es esta altura. I sub 2 menos I sub 1 es la altura. Por lo tanto, yo puedo, con esta fórmula, ¿sí? Con esta fórmula que me habla de la estática de los fluidos, yo puedo decir cuál es la presión en el punto 1 o cuál es la presión en el punto 2. Si quiero calcular la presión en el punto 1, ¿qué hago? Este punto 1 lo paso para acá, esto pasa para allá sumando y me queda que la presión del punto 1 es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura. Claro, la presión en este punto será igual a todo esto, ¿verdad? A la presión 2 más la densidad por la gravedad y por la altura que estamos nosotros hablando, por esta altura. Fíjense, yo quiero saber qué está pasando acá en todo este fluido. La presión 2, densidad, porque es la misma densidad del fluido, la gravedad es la misma y la altura es esta. Es lógico que eso es lo que esté pasando. Si quiero calcular, por supuesto, la presión del punto P sub 2, y bueno, esto será P sub 1, paso sumando acá, será P sub 1 menos, y vamos restando. Porque si quiero calcular la presión del punto P sub 2, y bueno, seguramente va a ser menor la presión que del punto P sub 1. Bueno, ahora, ya una vez que analizamos esta situación, ya vamos a hablar de la presión atmosférica y demás. Porque acá hay que ver que si nosotros analizamos la situación desde otro punto de vista, decimos que esto pasa así. Ahora, si esto está acá, y este es el punto P sub 2, y este es el punto P sub 1, ya acá
estamos nosotros relacionados con la atmósfera. Esto ya es la atmósfera. Y este punto está sobre la línea del fluido y la atmósfera. Entonces, este punto P2 será para nosotros la presión en la atmósfera. ¿Sí? La presión del punto en la atmósfera. Y ahí tenemos la relación en el punto P1. Entonces, si nosotros queremos ver qué es lo que podría pasar, decimos así, nosotros tenemos acá una presión que se ejerce de manera exterior. Si pasamos esto y lo relacionamos ya a ese punto, lo llevamos hasta acá arriba, tenemos la atmósfera. Entonces tenemos este punto P2 que fue elevado, este punto P2 fue elevado para acá, lo llamamos P0, entonces está tocando ya con la atmósfera, y este punto P1 lo llamamos P. Por lo tanto, P1 menos P1, que sería esto, densidad por gravedad por altura. P2 P0, P1 es P, densidad de gravedad y altura. Pasamos P para allá y otro restando, entonces tenemos esto. Esto es importante porque si bien nosotros decimos que acá tenemos una suma de presiones, entonces esto es una presión, esta es otra presión, y la suma de dos presiones me genera como resultado una presión. Entonces, ¿qué es P? P para nosotros va a ser la presión absoluta. ¿Qué va a ser P0? P0 va a ser para nosotros la presión, porque está acá, ¿no es cierto? Va a ser la presión atmosférica. Y ahora, cuando decimos ¿a qué es igual P menos P0 o P claro, esto pasa restando para acá, esto pasa restando, o sea, P menos P0, esta es nuestra presión manométrica. Bien, entonces, esto es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que teníamos dos puntos sumergidos y demostramos que la presión variaba respecto de la altura. Después tenemos un punto que está relacionado con la atmósfera, o sea, hemos levantado el punto y está relacionado con la atmósfera. Va a aparecer la presión atmosférica justamente por todo esto, y vamos a reformular y diciendo que una presión es igual a la suma de dos presiones. Entonces, densidad por gravedad por altura es una presión. Entonces, ¿qué tipo de presión es esta? Es una presión estática. ¿Por qué no es una presión dinámica? Porque esto no depende de la velocidad. O sea, dinámica es movimiento. Acá no hay movimiento, no hay velocidad, solamente la altura. Todo esto varía respecto de la altura, por lo tanto, esta es una presión estática. Es una presión, tal como aquel también, una presión estática. ¿Sí? Porque está definida así. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la presión estática. Bien, es esta. Ya más adelante vamos a ver cuál es la presión dinámica, y va a aparecer un término más acá que se va a agregar justamente a este valor de P, pero porque lo va a hacer justamente dinámico, porque es lo que nosotros necesitamos que así sea. Bueno, ahora seguimos entonces con otro punto. Este ejemplo, acá tenemos dos líquidos mezclados en este recipiente que generan una mezcla homogénea. Observemos acá, tenemos el punto A y el punto B. Entre el punto A y el punto B hay una diferencia de altura. Esta es la altura de B y esta es la altura de A. Entonces, ¿qué pasa con la presión en A y en B? ¿Son iguales o son diferentes? Claro, son diferentes, porque al ser el mismo fluido, en realidad lo que primaría acá sería la altura. Si las alturas fuesen iguales, las presiones fuesen las mismas. Entonces, como estas alturas son diferentes, las presiones son, en este caso, diferentes, ¿sí? Esto es para dos líquidos o fluidos que son de la misma densidad constante. ¿Qué pasa con la presión en B y en C? Claro, acá tenemos la misma altura, entonces, ¿cómo será la presión de B y en C? Tienen que ser la misma, ¿sí? Entonces, ahí es lo que tenemos nosotros como ejemplo, un fluido
que tiene la misma densidad, que es homogéneo, o sea, la mezcla es homogénea en todo el recorrido, por lo tanto, lo único que puede hacer cambiar a todo esto es la variación de la altura. Veamos esto. Acá tenemos dos fluidos. Tenemos este y este. Son dos fluidos de distinta densidad. Por lo tanto, veamos qué es lo que sucede. Distinta densidad. En este punto C, que está a la misma altura de este punto C, la presión es la misma porque está en el límite justamente de este fluido, por lo tanto, la presión es la misma porque pertenece a este fluido. Pero veamos qué es lo que pasa entre A y B. Están también a la misma altura, o sea, estos están a la misma altura de C y acá están en la misma altura de A y de B. ¿Sí? La altura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que sería como esto, que tiene la misma altura y las presiones sean iguales, acá tiene la misma altura, pero las presiones son diferentes. ¿Por qué? Porque la densidad de los fluidos son diferentes. Entonces, si nosotros tenemos el mismo fluido a la misma altura, las presiones son iguales. Si tenemos fluidos diferentes, singularmente con densidades diferentes, las presiones van a ser diferentes. Más allá de que esto sea, por supuesto, todo cerrado y demás, vamos a ver que estos elementos van a hacer referencia justamente a lo que es la variación de la presión respecto de la altura. Veamos acá un principio, el principio de Pascal, que dice, por ejemplo, podemos hablar de una presión que es aplicada por esta fuerza, en esta que es el pistón, y es un área, ¿verdad? Porque esto es una tapa ahí, un pistón, o sea, una manija móvil, puede subir o bajar, pero este líquido es incompresible. O sea, no es incomprensible, no es que no se lo comprende, sino que es incompresible, no se lo puede comprimir. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros ejercemos una fuerza, este fluido recibe la sensación de esa fuerza y cambia por un momento la densidad. Porque claro, lo presiona, como es incompresible, cambia la densidad por un momento, hasta que después vuelve, después de un pequeño instante, vuelve a restablecerse todo y sigue con su velocidad, o con su densidad, perdón, constante. Entonces veamos este ejemplo. Una fuerza aplicada a este pistón. Esta fuerza que se aplica, claro, ¿por qué le llamamos presión externa a la que está aplicada esta fuerza sobre esta área? Una presión externa porque viene de afuera, no es la presión que se ejerce sobre este punto debido al fluido, sino que es una presión que viene de afuera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa presión viene de afuera, afecta a este punto, y este punto tiene la presión del fluido que tiene encima más la presión que viene de afuera. Entonces, la presión aplicada a un fluido encerrado en un recipiente, o sea, este fluido está encerrado en un recipiente, totalmente, o sea, íntegramente, esa presión y esa fuerza se va a irradiar a todo el fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, vean, la presión aplicada a un fluido encerrado en un recipiente se transmite en forma íntegra a todas las partes de él y a las paredes del recipiente, considerando siempre que este es un líquido incompresible, o sea, no se comprime. Entonces, no es que el fluido no va a sentir la fuerza, no va a sentir la presión, sí la va a sentir. ¿Qué pasa ahora si además del pistón, que ya tiene una fuerza y pesa sobre él, también se le agrega una fuerza F1, o sea, una pequeña fuerza más? Y pasa exactamente lo mismo, nada más que se agrega una fuerza sobre este punto. Este punto va a subir una presión del pistón y una presión de otra fuerza más ejercida, o sea, una fuerza externa. Por supuesto que esta densidad va a ser constante, como decíamos, pero no olvidemos que cuando hacemos presión sobre este líquido, en un momento dado se genera una cierta turbulencia, cambia un poquito la densidad y después ya vuelve a su estado estable, que es el estado de reposo. Bueno, veamos qué pasa acá. Esta es la expresión de la presión
la estática de la presión, ¿verdad? O sea, la presión cuando varía con respecto a la altura. Veamos qué dice. Dice, si esta presión P sub 0 es una presión externa que se ejerce a través de una fuerza, u otra fuerza más pequeña también, entonces se ejerce una presión externa. Y hablamos de la densidad más degradada por la altura. Lo que queremos saber es cómo varía la presión cuando se ejerce una presión externa. Entonces decimos, la variación de la presión es igual a la variación de la presión externa más la variación de la densidad por la gravedad por la altura. ¿Y qué pasa con esto? La densidad es la misma. Decíamos que presionamos, cambia un poco por un momento y vuelve a ser estable. La gravedad sigue siendo la misma. ¿Y la altura? Y la altura no cambió porque el fluido es incompresible. Por lo tanto, esta variación, altura final menos altura inicial, es cero porque estas dos alturas son cero. Por lo tanto, esto se convierte en cero. Y me dice que la variación de la presión en este elemento, como bien dice Pascal, se transmite a todas las partes de él, incluidas las paredes del recipiente. Dice que la presión, o la variación de la presión en este recipiente, está dada solamente por la variación de la presión externa. Qué interesante que es eso, porque claro, cuando uno ejerce una fuerza sobre un área, en realidad está ejerciendo una presión. Esa presión se transmite a todos los elementos que lo componen, incluida a las paredes, pero que no hay influencia ni en la altura, ni en la gravedad, por supuesto, y tampoco en la densidad. Entonces, concluimos. La presión en cualquier punto A, cualquiera que sea, no solo se debe al peso del fluido o a la masa del fluido que está encima, sino que también se debe a la fuerza del pistón y a cualquier otra fuerza que se ejerza, que nosotros llamamos ¿cómo? Llamamos una presión externa. Bien, seguimos entonces ahora con otra parte del tema. Vamos a ver la prensa hidráulica. A ver, ¿cuál es el concepto o la idea de esta prensa hidráulica? Es un pequeño pistón, encerrado por supuesto en un dispositivo. Este pequeño pistón presiona a través de una fuerza, si le aplico una fuerza acá, presiona el fluido hasta que transmite una fuerza hacia este otro pistón que también es móvil. O sea, estos pistones son móviles. Entonces, ¿qué pasa? Yo ejerzo una fuerza por acá, esa fuerza se transmite y llega por acá. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Que podemos, con una fuerza pequeña aplicada acá, podemos mover hasta un vehículo si queremos. Para eso contamos con ¿qué? Con la fuerza, con el pistón, o sea, esto es la base que se mueve de hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que esté pasando. El área se aplica sobre esta área, y este D sub I es cuánto se desplaza. Supongamos, si esto se desplaza hasta acá, esto se va a desplazar hasta acá. Es lógico que así sea, porque esto al ser pequeño, esta longitud si se quiere, entonces al ser pequeño esto tiene que desplazarse más, y esto al ser más grande tiene que desplazarse un poco menos. Por eso es un área A sub I, y esta es la otra área, es un área más grande la que está ocupada. Pero resulta que, supongamos que tenemos un auto ahí, el peso es para abajo, o sea, el peso tira hacia abajo, tira en contra de esta fuerza. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar que la fuerza que se transmite de acá con la presión inclusive, vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros ejercemos esto y si podemos levantar o no ese auto. Pero eso sí, que cuando esto baja hasta acá, esto sube ese poco. La densidad del aceite, supongamos que este es un aceite, y empezamos a explicar. Dice, la presión sobre el líquido en el pistón más pequeño debido a la fuerza externa. Entonces, ya hemos hablado nosotros del principio de Pascal, hemos hablado lo que hace referencia a esta fuerza externa que se transmite a través de todo el fluido, inclusive hasta las paredes. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos esta fuerza aplicada acá, que si la aplicamos sobre esta área, la llamamos presión. La fuerza aplicada sobre esta área se llama presión. Y lo vamos a llamar presión en I, porque la fuerza I varía y es el área sub I. Ahora, la fuerza acá, que es la que se transmite por acá y empuja, esta fuerza la vamos a llamar F sub 0. La fuerza aplicada sobre esta área
la fuerza aplicada sobre esta área se llama presión sobre esa área. Tenemos allí lo pequeño y lo grande. Pero por el principio de Pascal nosotros decimos, bueno, esto se da una igualdad. ¿Por qué? Porque si están a la misma altura, ahora que estamos por ejercer, están a la misma altura, estamos por ejercer la fuerza, entonces las presiones son iguales. Si las presiones son iguales, entonces quiere decir que la fuerza sobre el área es igual a la fuerza sobre el área. Bien, ahí estamos. Entonces, despejamos la fuerza que es esta, queremos saber cuánto vale esta, despejamos y esto que está viendo pasa a multiplicar. Como en realidad nosotros tenemos el área dividido el área, sería eso a sub 0, la fuerza F sub 0, que es esta, debe ser la que logre vencer esta, entonces tiene que ser igual a F sub 0, lo llamamos M por G, o sea, masa por gravedad, gran masa, porque este sería el peso del vehículo o del auto, por ejemplo, que sería el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces ahí está, la masa por la gravedad, que sería igual que la fuerza. Cuando estamos con eso decimos, bien, la fuerza que yo voy a aplicar sobre este pistón pequeño para levantar esta masa va a estar dependiendo de esta área. ¿Por qué? Veamos cómo es esto. Si esta área es la misma área que la de arriba, o sea, si esto es pequeño, yo tengo que hacer la fuerza del auto, o sea, el peso del auto tiene que ser la misma fuerza que yo tengo que hacer. ¿Qué pasa si esta área es más grande? Si esta área es más grande, este cociente es más pequeño, entonces por lo tanto la fuerza es menor. Mientras más grande esta área sea, o sea, toda esta masa por el área va a ser dividido por esto. Mientras este denominador sea más grande, la fuerza va a ser más pequeña. O sea, si este denominador sería más grande todavía, o sea, si esto sería hasta acá, la fuerza sería mucho menor, porque me está diciendo que yo tengo un área más grande, la fuerza va a ser menor. Entonces, esto está explicando que con una prensa hidráulica yo puedo ejercer una fuerza pequeña y al ejercer esta fuerza puedo vencer una fuerza grande, como ves, la fuerza de peso de un auto. Eso es una relación sumamente interesante que no hace otra cosa que mostrar lo que en la gráfica está diciendo, siempre y cuando este fluido sea incompresible. Y sin olvidarnos, por supuesto, de cuando nosotros ejercemos la presión hay un pequeño movimiento en un pequeño momento hasta que después se restablece y vuelve a ser todo exactamente igual. Bueno, consideramos ahora qué es lo que estamos transportando. Nosotros transportamos y empujamos desde acá, hasta este punto, estamos transportando fluido, o sea, estamos transportando volumen. ¿A qué es igual el volumen? Al área, ¿sí? Por la altura, o sea, la base sería esta, la base por la altura. Llamemos base al área esta, y se transportó esta altura. Entonces, cuando esto llegue acá, esto va a ser la base, y lo que se ha transportado va a ser esta altura. Se movió esto. ¿Qué se movió? Este volumen. Ahora acá, ¿qué se movió? La base por la altura. Ah, se movió esto, esta pequeña porción. Entonces, ¿a qué es volumen? Volumen es igual a la base, o sea, al área de la base por la altura. Al área de la base por la altura. ¿A qué es igual el volumen? Porque es el mismo volumen. Yo lo que empujo para acá es el mismo que sale por allá. Nada más que, ¿qué sucede? Acá tiene que bajar más y acá tiene que ser muy poco, pero el volumen es exactamente el mismo. Si acá vamos 10 litros, de acá hasta acá, supongamos. Si de acá hasta acá tenemos 10 litros, y bueno, de acá hasta acá tendremos 10 litros. O sea, el volumen va a ser exactamente el mismo, nada más que se va a transmitir a distintos sectores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser el volumen? La base por la altura, base por la altura. Como el volumen es el mismo, estos dos son iguales entonces. Veamos qué es lo que sucede acá. Yo quiero saber qué volumen es el que he desplazado debido a la fuerza que apliqué cuando se movió esta altura. Entonces veamos acá, al hacer esto, al establecer esta igualdad, despejamos de sub 0, esto que está multiplicando pasa dividiendo y tenemos esto. Entonces, yo lo que hice fue obtener la altura que se desplazó este pistón cuando ejercí esta fuerza.
cuánto se ha desplazado, si se quiere. Cuando apliqué esta fuerza, se desplazó esto y llegó hasta acá. Eso es importante y sí, porque yo necesito saber si esa va a ser la altura necesaria o si no tengo que seguir empujando un poco más para ver si podemos seguir subiendo. Bien, ahora veamos si es que en realidad estamos realizando un trabajo en esta parte. Claro, ya quedó clarísimo. La fuerza que aplico es menor a la fuerza que debería aplicar si es que tuviese que levantarlo sin nada, o sea, ahí, ¿verdad? Pero como aplico la fórmula, entonces yo tengo que hacer una fuerza mucho menor comparada con la fuerza del peso del agua. También puedo decir que se desplazó esta altura debido a esta fuerza, considerando el volumen constante. Veamos si hay trabajo en la fuerza hidráulica. O sea, trabajo es igual a fuerza por distancia, eso ya lo conocemos. Entonces, si esto es lo que obtenemos de acá, ¿no es cierto? A ver, de acá tenemos esto, ahí está. Esto proviene de aplicar la fuerza y esto proviene de ver cuánto subió o cuánto bajó. Al tener esto nosotros decimos, bien, vamos a hacer una relación. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Así como esta distancia es a esta área es a esta área. Entonces, esto es una igualdad. Esta igualdad yo tengo que identificarla. Acá tengo el cociente de áreas, ahí está, es lo mismo que el cociente de la distancia. Entonces reemplazo áreas por distancia o desplazamiento si ustedes quieren. Y cuando esto está dividiendo, lo paso multiplicando y tengo fuerza por distancia y fuerza por distancia. Esta es fuerza por distancia, o sea, es el trabajo que he realizado cuando apliqué la fuerza acá en el pistón y desplacé una distancia determinada. Y esta es la fuerza, o sea, la fuerza de acá abajo por la distancia desplazada, o sea, el trabajo que se ha realizado. ¿Qué dice acá? Que el trabajo es exactamente el mismo. O sea, que en realidad la energía que se ha disipado es la que se consumió en el proceso y de pronto los trabajos son exactamente iguales para el caso de la prensa hidráulica. Entonces, podemos decir que no hubo en exceso de nada, no hubo en realidad un trabajo o una fuerza y una distancia desplazada, pero no ha sido desperdiciada absolutamente en nada. Bueno, ahí quedamos en esta parte y vamos a seguir avanzando. El principio de Arquímedes. Primeramente tenemos que tomar, esto es un fluido, acá tenemos un cuerpo, ese cuerpo va a estar, lo soltamos y se va a sumergir hasta acá, ¿cierto? Bien, entonces, el fluido que está acá abajo ejerce una fuerza para tratar de sacarlo a este cuerpo. Esa fuerza se llama empuje. O sea, un empuje, o sea, lo empuja hacia arriba. Es como cuando decimos, bueno, ¿por qué ese barco puede flotar? Aunque no estén encendidos los motores. Y bueno, porque el barco se asienta sobre el agua y el agua comienza, a través de sus partículas, comienza a unirse para ejercer esa resistencia que en realidad, para este caso, se llama empuje, que quiere desalojar, que quiere sacarlo de su lugar y por lo tanto lo deja en la superficie al barco. Y bueno, lo mismo trata de hacer con este cuerpo, trata de sacarlo, de elevarlo y cuando no puede, bueno, lo conserva allí. Bueno, pero decimos, todo experimento como este, en este caso, un cuerpo sumergido, total o parcialmente, porque puede estar sumergido de manera parcial, acá podemos tener así, quizás no esté todo sumergido, ahí puede estar, entonces está sumergido parcialmente. Entonces, si ese cuerpo está sumergido total o parcialmente en un fluido, es empujado por una fuerza hacia arriba denominada impulso. ¿Sí? Esa fuerza tiene una magnitud importante, tal es así que logra empujar a todo esto. Entonces, ese empuje es un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido que se desaloja. Claro, dice, bueno, ¿yo cómo hago para saber cuál es el peso, cuál es el empuje que hago con esto
y cuánto en realidad es desalojado como fluido. Entonces se toma una experiencia y se pone esto, se lanza el cuerpo y por acá empieza a derrapar el fluido. Se pone un plato y después se recoge este fluido y se dice, bueno, ahí está, este es el fluido, este es el volumen del líquido desalojado. Ahora, ¿cuánto pesa ese volumen? ¿Cuánto pesa el líquido desalojado y cuál es el volumen dependiendo del recipiente? Esta es otra experiencia. Tenemos el cuerpo sumergido, primero está acá, se sumerge el cuerpo y se levanta, porque cuando el cuerpo va sumergido y no podemos nosotros hacer que el agua salga por los costados, entonces ¿qué hacemos? Hacemos que esto se levante. Después medimos la altura y decimos, bueno, este es el volumen de este cuerpo sumergido que ha sufrido la fuerza de un empuje vertical y hacia arriba. Entonces, ese cuerpo que ha sido sumergido total o parcialmente en un líquido es impulsado hacia arriba por una fuerza de igual magnitud al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Claro, dice, de igual magnitud al peso, entonces hay que tratar de sacar este valor, hay que tratar de sacar este valor, lo ponemos en un tubo de ensayo y después lo pesamos. Entonces, ¿cuál es el peso del cuerpo? ¿Cuál es el peso específico del cuerpo? Es el peso del cuerpo dividido el volumen del cuerpo. ¿A qué es igual el peso del cuerpo? A la masa por la gravedad. Y la masa por la gravedad, o sea, dividido el volumen, entonces esto se llama densidad. Es densidad por gravedad. Entonces el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. La experiencia esta ha sido importante, porque por allí, si tenemos este cuerpo que está sumergido a medias, por lo tanto, el volumen que desaloja será el volumen igual a la mitad del cuerpo que ha sido sumergido o que está por fuera. Hay muchos problemas de esto, los ejercicios se quiere, que hacen que, o piden, en realidad, cuál es el volumen del líquido, o sea, el volumen del cuerpo sumergido, medio sumergir o totalmente sumergido. Veamos acá, ahora qué pasa. Volvamos un poco más atrás para recordar algunas unidades. La densidad absoluta de un cuerpo es igual a la densidad es igual a la masa sobre el volumen, que la podemos expresar unidades de masa, o sea, gramos, kilogramos, o unidades técnicas, volumen centímetros, metros cúbicos o metros cúbicos. Y los gases, esto es para y los gases, gramos sobre litro o gramos sobre centímetros cúbicos. Un dato importante, la densidad del agua a 4 grados centígrados, es este el valor que tiene la densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y el peso específico, como bien decimos acá, es la densidad por la gravedad. Peso específico, densidad por gravedad, o sea, la densidad va a ser constante, la gravedad es constante, pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que definirlo para una determinada temperatura, por ejemplo, para 4 grados, este sería un ejemplo, en la unidad técnica de masa, o sea, en el sistema internacional, y en minas por centímetros cúbicos. Bueno, este principio es muy bien utilizado, siempre es común tomar los ejercicios de estos. Entonces el empuje es igual al peso específico del líquido por el volumen sumergido. ¿Cómo se da el peso específico? Se da por la densidad, el producto de la densidad y la gravedad. Bueno, tratemos de armar algo como de esto, ya vamos a seguir con otras clases, pero hasta acá vamos a dejar con este tema y después ya vamos a avanzar con otros más.